Vale. Bueno, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la participación. Eh, es un honor para mí tenerlos a todos acá. Estoy viendo grandes maestros de la cirugía de columna de diferentes especialidades, tanto traumatólogos, neurocirujanos, muchos fisiatras, residentes de posgrado de traumatología, de neurocirugía, a las casas comerciales, al equipo de TICS que está apoyándonos, obviamente a Atlas, que ha sido el promotor, ha sido nuestra casa y el anfitrión en esta reunión del Club de Columna. Recordando un poco el objetivo del Club de Columna, es el debatir, refrescar, tocar, por lo menos con estas reuniones, un tema de interés sobre lo que es la patología de la columna vertebral. Entre ellos está el tema de cómo nosotros debemos evaluar neurológicamente un paciente con una lesión raquimedular. Y para ello, pues, he diseñado esta propuesta que les traigo a continuación. Ya. Ahí. Dale. ¿Ya le di? No. Ok. Aquí. Bueno, debemos recordar que la médula espinal está compuesta por diferentes segmentos, por 31 segmentos espinales, los cuales salen por los agujeros, por los neuroforámenes, se forman a nivel dentro del canal raquídeo, lo que sería la raíz anterior, el ramo anterior y el ramo posterior, y se unen y forman la raíz nerviosa tanto derecha e izquierda, que imparten la inervación sensitiva y motora del esqueleto axial y, y controla gran parte del sistema neurovegetativo. Esta función de inervación no la vamos a tener o tenemos que tomar en cuenta lo que son los conceptos de dermatoma y miotoma, teniendo en cuenta que el dermatoma es el área de la piel inervada por los axones sensitivos de cada raíz nerviosa que corresponden a un segmento medular. Mientras que el miotoma se corresponden al conjunto de fibras musculares inervadas por acciones motoras de cada raíz nerviosa de cada segmento medular. Es decir, cada segmento de la médula va a representar un dermatoma y un miotoma específico. Eso hace que cuando nosotros vamos a evaluar a un paciente podamos determinar más o menos, podamos determinar dónde está la lesión, cuál es el nivel de la lesión en base a esta exploración de los dermatomas y de los miotomas para poder determinar su estado clínico. Esto desde 1962 se estandarizó con una escala que era la escala de Frankel, la cual fue muy utilizada. Sin embargo, era una escala que no se mantenía, no permitía una reevaluación en el tiempo, no era continua en el tiempo, era bastante rígida. Y el otro tema es que no tomaba en cuenta la función neurovegetativa que también se ve afectada en el paciente. Es por eso que en 1984 la Asociación Americana del Daño Espinal incorpora o toma la escala de Frankel y le agrega en 1992 un índice sensitivo y un índice motor, produciendo lo que son las escalas motoras y sensitivas. En el 2009 estandarizan lo que es la evaluación del sistema nervioso central y el control esfinteriano y la función sexual. Esto nos termina dando que los índices sensitivos y motor son una suma numérica de puntuaciones que van a reflejar el grado de deficiencia neurológica asociado a la lesión medular. Esto que tenemos aquí entonces es la estandarización de la evaluación clínica del paciente con trauma raquimedular, según la Asociación Americana del Daño Espinal. Obviamente vemos una serie de números, cuadros, y bueno, el objetivo de esta ponencia va a ser entender cómo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a hacer de forma sistemática. Esto, si marco aquí, me da el puntero, ¿no? Okay. Ahí está. Muy bien. Como podemos apreciar en la parte inferior, fíjense que tenemos una serie de pasos. Esos pasos, fíjense, tiene una numeración: 1, función sensorial; 2, motora; 3, nivel de lesión neurológica; 4, si la lesión es
completa o incompleta, el tipo de Asia, que viene reflejado según la escala de Frankel, y la zona de preservación parcial. Obviamente, ese es el esquema que la asociación nos presenta para hacer la evaluación del paciente. Es entonces, creo que es aquí. Comenzando entonces con la primera parte, que es la evaluación sensitiva. ¿Cómo puedo quitar este minutico aquí de la pantalla? Voy a hacerlo más corto. Ya va, espérate un segundo para... Es que tenemos que quitar el poder. No, quítalo. Quitado, ok. Entonces, disculpen un segundito. Muy bien, perfecto. Ok, y así está bien. Ok. Muchísimo. Ya va, solamente quiero que tú te veas aquí. Sí. Ok. Listo. No me veo. No, porque no sé por qué. En vez, habla tú. ¿Aló? ¿Sí? Ajá. Déjame, sí. Sí. Bueno, esa evaluación sensitiva la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a evaluar lo que es el tacto superficial y el tacto del dolor. Eso lo vamos a hacer con un objeto punzante, el cual no vamos a producirle una lesión al paciente, es importante decirlo. El punto para poder, de comparación, para saber lo que es normal o no, es obviamente la región facial. Recordemos que la inervación sensitiva de la cara está dada por el nervio trigémino y obviamente este no sale de la médula espinal. Entonces, como estamos evaluando la función sensitiva de la médula espinal, tenemos que tomar como punto de referencia inicial la región facial. Entonces, consideramos que todo lo que se siente igual a la región facial va a tener una puntuación de 2 puntos, es decir, que está normal. Si es diferente, es una alteración, entonces decimos que está alterada y tiene una puntuación de 1, y si no tiene nada de sensibilidad, entonces le damos una puntuación de 0. Teniendo entonces que para el tacto leve, vamos a evaluarlo del lado derecho, y para el dolor de la temperatura, de igual forma del lado derecho, y luego lo hacemos del lado izquierdo. Eso lo vamos a ir haciendo en los puntos sensitivos clave que vamos a ver a continuación. Tenemos entonces que para la raíz o el segmento medular de C2, o para evaluar el dermatoma de C2, vamos a palpar o vamos a evaluar lo que sería la inervación sensitiva de la apófisis mastoide, ¿ok? Eso lo vamos a hacer al tacto ligero, lo evaluamos, le preguntamos al paciente si es capaz de sentir eso con relación a la sensibilidad de la cara, y si ese corresponde, entonces le damos 2 puntos. Si vemos que es diferente, entonces le damos 1 punto, y si no siente absolutamente nada, entonces le damos 0 puntos, ¿ok? Y así vamos a ir evaluando cada segmento, cada punto específico de los dermatomas de la evaluación que estamos haciendo. Entonces, seguimos con C3, es la región supraclavicular, C4 la región acromial, seguimos C5, lo que es la región epitroclear, C6, la cara dorsal del pulgar, C7, la cara dorsal del dedo medio, C8, la cara cubital del dedo meñique, T1 vamos a evaluar la región epicondilia, y T2 vamos a evaluar lo que es la región axilar. Entiéndase que T2 es la región acromial, y vamos a evaluar lo que es la región supraesternal. Es importante porque muchas veces en la práctica clínica evaluamos C3, que es la región supraclavicular, y de pronto tenemos aquí sensibilidad y creemos que entonces decimos que es C4, pero recuérdense que C3 y aquí enseguida caemos a T2, ¿ok? T4 vamos a evaluar una línea que pasa medio clavicular a nivel del cuarto paso intercostal, generalmente corresponde con la región mamilar en el hombre. T6 igual en la línea medio clavicular, pero lo vamos a tanto derecho e izquierdo, es importante recordarlo, y vamos a palpar lo que sería a nivel de la apófisis sifoide. T10 a nivel del ombligo y T12 a nivel de la línea media del ligamento inguinal. L1
va a ser un punto medio entre lo que sería el dermatoma de T12, que estaba en el ligamento inguinal, y un punto medio que es de L2, que es la cara medial del muslo, y L3 a nivel de la cara medial de la rodilla. L4 vamos a evaluarlo a nivel del malleolo medial, L5 a nivel del dorso del pie, específicamente a nivel de la tercera articulación metatarsofalángicas, S1 a nivel de la fosa del borde lateral del talón y S2 a nivel de la fosa poplitea. S3 a nivel de la tuberosidad isquiática y S4, S5 con el tacto rectal, lo que sería la región perianal. Esa evaluación que lo vamos a hacer, aquí tenemos toda la distribución de los dermatomas, y lo vamos a hacer a nivel de esos puntos claves que ya les mencioné, entonces lo vamos a hacer de forma simétrica, entonces evaluamos primero el tacto superficial, entonces empezamos de S2, S3, S4, de derecha a izquierda, y vamos dándole la puntuación en el score que vamos a ver adelante. Y luego lo hacemos con el tacto profundo, o lo que sería el pinchazo, de igual en los mismos puntos que ya les mencioné anteriormente. El segmento más caudal de la médula espinal con una función sensitiva normal en ambos lados del cuerpo, es decir, que presente una puntuación de 2 puntos tanto en la superficial como en la profunda, y que sea de ambos lados, entonces yo voy a decir que ese es el nivel sensitivo de la lesión, ¿ok? Entonces, volvemos acá a nuestra escala y vamos a colocar en esta zona lo que sería la puntuación de C2, C3, C4, C5, C6, C7, así cada uno del tacto superficial. Y en esta otra zona, del lado derecho, ¿ok? Aquí dice tacto superficial derecho. Y en esta zona vamos a colocar la puntuación que nos dé cada dermatoma del lado derecho a el pinchazo, ¿ok? Y en esta zona, de igual forma, vamos a colocar la puntuación que nos dé al tacto superficial, y en esta zona vamos a colocar lo que nos dé el pinchazo de los dermatomas del lado izquierdo, según, fíjense lo sencillo que está, porque la misma escala nos dice los puntos, ¿ves? C2 mastoide, C3 supraclavicular, C4 acromial, y así cada uno de los que ya les mencioné. No se los voy a volver a repetir para continuar, ¿ok? Una vez que nosotros llenamos todos los dermatomas, ¿ok? Nosotros vamos a colocar el score. Entonces, del lado derecho debe dar 56 puntos del lado derecho para el tacto superficial del lado derecho y 52 puntos para el tacto profundo o el dolor del lado derecho. De igual forma lo vamos a hacer del lado izquierdo. Esa sumatoria nos va a dar 112, porque obviamente si todo está normal, todos son 2, 2, 2, 2, al final nos va a dar 56, aquí nos va a dar 56, y la puntuación total nos va a dar 112, que es lo que vamos a colocar acá. ¿Ves? Aquí, tacto superficial derecho total, que sería la sumatoria de esta más esta, en total nos va a dar 112 en lo normal, y aquí vamos a tomar entonces el tacto para el dolor del lado izquierdo y del lado derecho. Aquí lo colocamos derecho, izquierdo para el dolor y el total. Y en esta zona que está acá, que es el nivel sensorial, nosotros vamos a colocar cuál es el nivel, que como bien les mencioné, va a ser en la zona o el segmento o los dermatomas que están inervados de forma normal, es decir, que tienen una puntuación de 2 en ambos lados del cuerpo. Como podemos ver en esta zona, tenemos que ahí está normal el tacto superficial de T8, de igual el profundo de T8, el tacto superficial de T9 está normal, él siente que lo tocas, pero cuando lo puyas, él no siente igual, entonces está alterado, entonces le pongo un punto. En T10, ya cuando lo toco no se siente igual a la cara, entonces está alterado el tacto superficial, entonces le doy un punto, y igual el tacto profundo está alterado también, pero ya en T11 no siente absolutamente nada, entonces yo le doy 0 puntos, y así entonces todo para arriba sería 2 y todo para abajo sería, y sacamos nuestra cuenta y eso nos va a dar todo lo que les dije. Ahora,
si podemos apreciar gráficamente, el nivel de T8 es el que tiene a ambos lados los dermatomas con una preservación de la función. Por tanto, en esta zona que está aquí, yo voy a rellenar con que mi nivel sensitivo, según la escala de Asia, es de T8. ¿Ok? Quisiera ver el chat, a ver No hay preguntas, no hay preguntas todavía, pero podemos decirles que pueden abrirse. Hasta el momento alguna pregunta, por favor escríbalo en el chat o continúo. Vamos a ver. Vamos a ver si quieres un segundo para activarte. O algún comentario, algo que queramos repetir, que no esté claro. Ok, buenas noches. Ok, creo que no. ¿Todo bien? Muy bien. Creo que no tenemos preguntas hasta aquí. Vamos a continuar entonces. Ya aquí, hasta este momento, nosotros hemos evaluado la función sensitiva del paciente. ¿Ok? Ya incluso determinamos cuál es el nivel sensitivo según nuestra evaluación, según la escala de Asia. Con el puntero, ¿verdad? Muy bien. Okay. El segundo punto es evaluar la función motora. La función motora la vamos a evaluar según la escala de Daniels o la escala de la fuerza muscular. Esta escala tiene una puntuación del 0 al 5. Esta nos dice que 0 puntos nosotros debemos palpar el grupo muscular que vamos a evaluar, porque esto lo hacemos evaluando miotomas que se representan, así como en los dermatomas tenían puntos claves, vamos a tener grupos musculares claves según los miotomas que queremos evaluar. Entonces, vamos a palpar y si vemos que no hay nada, ni contracción que sea palpable ni visible, entonces le damos 0 puntos. Si vemos que hay una contracción palpable o visible, pero no es capaz de hacer movimiento, le damos 1 punto. Ahora, si vemos que hay movimientos que no vence la gravedad, le damos 2 puntos. Si esta vence la gravedad, pero no vence resistencia, le damos 3 puntos. Si vence resistencia mínima, pero no una resistencia normal, contralateral, o una resistencia que tú consideres que sea similar a la que debe tener, entonces le das 4 puntos, y si la resistencia está normal o la contrarresistencia está normal, le das 5 puntos. Y si no hay forma de evaluarlo porque el paciente está inconsciente, le colocas el adjetivo NT. Comenzamos a evaluar entonces lo que es el miotoma de C5. Lo otro que quiero recordarles o le quiero mencionar es que aquí vamos a evaluar miotomas del segmento de lo que es la extremidad superior, tanto derecha e izquierda, y miotomas de la extremidad inferior, derecha e izquierda. Esta evaluación la tenemos que hacer de forma simétrica. El otro punto importante a recordar que lo vamos a hacer de la porción cefalocaudal. Y bueno, aquí les traigo un esquema, porque creo que es la mejor forma de explicarlo, de cómo lo vamos a hacer con el paciente que generalmente, o que siempre en el trauma raquimedular está acostado. Entonces, vamos a empezar a evaluar el primer miotoma a evaluar es el miotoma de C5, que está representado por los grupos flexores del codo. En primer lugar, el bíceps braquial y el coracobraquial. También está representado por el deltoide, pero está estandarizado que lo vamos a evaluar con el bíceps braquial. Entonces nosotros vamos a palpar el bíceps braquial, como está en la imagen. Bueno, la imagen no está palpándolo, pero vamos a poner nuestra mano sobre el bíceps, el paciente acostado, y le vamos a pedir que flexione el codo. Ahí nosotros vamos a ver si él contrae el músculo, entonces, pero no hace movimiento, 1 punto. Si él logra hacer movimiento, perdón, si no hace movimiento es 0, si hace contractura, pero no logra movimiento es 1 punto. Igual, si logra hacer movimiento, pero no vence la gravedad, entonces le damos 2 puntos. Si vence la gravedad, pero no la resistencia, 3. Si es resistencia mínima, 4, y si es resistencia normal en el bíceps, sería 5. Y eso lo vamos a ir llenando en escala. Luego evaluamos el miotoma de C6, que es el extensor del puño, representado por el primer y segundo radial. Entonces vamos a colocar nuestra mano en esta forma en el paciente y le vamos a pedir que haga dorsiflexión de la muñeca. Si el paciente igual, vamos a palpar la masa muscular y vemos si el paciente es capaz de hacerlo según la escala que ya les mencioné anteriormente. El grupo muscular de C7 está representado por el grupo extensor del codo, principalmente el mayor exponente, que es el tríceps braquial.
el miotoma de C8 va a estar representado por los músculos flexores de la mano, ¿ok? Como lo vemos acá. Esto recuerde que lo tenemos que hacer de forma simétrica. Hay una pregunta. Ajá. Ajá. Cuando terminemos aquí ya vamos a hacer las preguntas. El miotoma de T1, que es el último que vamos a evaluar en la extremidad superior, lo vamos a evaluar el abductor del dedo meñique, ¿ok? Entonces vamos a colocar nuestra mano y vamos a hacer contrarresistencia. El paciente, yo por lo general le digo a los pacientes que pongo mi mano aquí y le pido que abran la mano y veo si es capaz de hacerlo. Si no lo hace, o sea, le digo, abre la mano, el paciente, si tiene 0, no va a hacer absolutamente nada. Si tiene 1, va a hacer algo de movimiento. Si tiene 2, va a extender, pero no va a poder hacer resistencia, así lo vas a evaluar. Luego pasamos a los miotomas del miembro inferior. En este caso, vamos a empezar evaluando el miotoma de L2, el cual está representado por el grupo flexor de la cadera, que el principal es el psoas ilíaco, y vamos a colocar una mano sobre la cadera contraria y vamos a pedirle al paciente que eleve, haga una flexión de la cadera, haciendo contrarresistencia a nivel de la rodilla, y ahí vamos a evaluar la fuerza muscular a ese nivel. Luego vamos con el miotoma de L3, el cual va a estar representado por el grupo extensor de la rodilla, en este caso el cuádriceps femoral. En esta forma vamos a colocar nuestra mano debajo del muslo del paciente, dándole una pequeña flexión a 45 grados y le pedimos que extienda la rodilla. Y de igual forma vemos cómo se comporta el músculo y cuál es la fuerza que va a tener. Luego vamos con L4, que son los dorsiflexores del pie, en este caso el tibial anterior. Lo vamos a evaluar con una mano, obviamente, en la región muscular para evaluarlo y haciendo contrarresistencia en la cara dorsal del pie. Seguimos con L5, que va a estar dado por el extensor del hallux, ¿ok? Vamos igual a pedir al paciente que, vamos a hacer una pequeña flexión plantar y le vamos a pedir al paciente que extienda el dedo pulgar, ¿ok? Y vamos a hacerle la prueba de contrarresistencia. Y por último, el último miotoma a evaluar es el de S1, que son los flexores plantares, en este caso el tricesural, y vamos a hacerlo, como podemos ver acá, una prueba palpando el tricesural y una prueba de contrarresistencia en la región plantar. Obviamente, eso lo vamos a ir llenando, y el segmento medular más inferior, cuyo grupo muscular presente una fuerza presente, una puntuación mayor o igual a 3, nosotros vamos a considerarlo que va a ser el nivel motor, ¿ok? Entonces, volvemos acá a nuestra escala, ya habíamos evaluado el nivel sensitivo, vamos al nivel motor, entonces vamos a colocar acá lo que sería la puntuación de cada miotoma: C5 bíceps, C6 dorsiflexor de la muñeca, C7 extensor, el tríceps, C8 el flexor de los dedos, ¿ok? Aquí incluso fíjense que al lado sale el grupo muscular que vamos a evaluar. Igual en la extremidad inferior izquierda, recuerden que debe ser simétrico, tanto si vamos a evaluar C5, entonces C5 derecho, C5 izquierdo, y así sucesivamente. Al final, esa puntuación la vamos a sumar, es decir, si una persona normal tendría 25 puntos en la extremidad superior derecha, 25 puntos en la extremidad inferior izquierda, en total la fuerza muscular de todos los miotomas del lado derecho debe ser 50 puntos. De igual forma lo vamos a hacer del lado izquierdo y nos va a dar una puntuación, nos debe dar lo normal, una puntuación igual o mayor, igual a 50 puntos. Y eso al final lo vamos a sumar y es lo que nos va a dar, aquí está, fuerza muscular de la extremidad superior derecha e izquierda, total 50. Luego vamos a colocar acá fuerza muscular de la extremidad inferior izquierda y derecha. El total serían 50 y 50, siendo un total de 100. De igual forma,
El nivel motor, como bien les mencioné, va a estar determinado por los miotomas que tengan una fuerza muscular mayor a 3 puntos. ¿Ok? De igual forma, en esta evaluación vamos a evaluar lo que es si el paciente es capaz de hacer contracción anal voluntaria. Obviamente tenemos que hacer el tacto rectal y decirle al paciente que apriete. Si él logra hacerlo, entonces decimos que hay contractura anal voluntaria y lo más probable es que haya un tono rectal profundo aceptable o debe estar presente. Si el paciente no tiene contractura anal voluntaria, debemos ver si presenta tono anal profundo y lo vamos a llenar en esta zona que está aquí. Acá les traigo, fíjense lo que sería, por lo menos en este caso, el paciente tiene todos los miotomas de la extremidad superior derecha e izquierda con una fuerza muscular normal. En el E2 se puede palpar algo de contractura o el intento del paciente hacer flexión de cadera, pero no logra hacer movimiento, entonces le dimos la puntuación de 1 punto en ambos miotomas y 0 puntos en el grupo extensor de rodillas y el resto de las extremidades inferiores, por tanto le dimos una puntuación de 1 punto. Quisimos determinar el nivel muscular, motor, y eso nos va a dar que el nivel motor del paciente es T1. ¿Ok? Muy bien. Tenemos unas preguntas por allí. La primera es del doctor Lizarraga. Si los niveles derecha e izquierda fueran diferentes. No lo consideras como nivel motor, como nivel sensitivo. Pero me está hablando sensitivo. Claro, eso debe haber sido el anterior, ¿ok? Sí. Si fueran diferentes, no lo consideras como el nivel sensitivo. Tienen que estar ambos, o sea, tiene que estar normal ambos, ¿ok? Por eso fíjense que, vamos a tratar de hacer las preguntas como por segmentos, ¿no? O sea, la parte sensitiva. Es que llegaron como un poquito atrasados, porque me imagino que por la conexión. Por la conexión, claro. En ese caso que expliqué, fíjense que había un segmento, que era el segmento de T8, que presentaba tanto superficial y profundo derecho normal, y del lado izquierdo también normal, pero abajo había la sensibilidad normal superficial, pero estaba alterada la profunda. Y del otro lado estaba normal, entonces, pero ahí ya estaba alterada la profunda, entonces tú no puedes decir que ese es el nivel sensitivo, él tiene que ser normal. ¿Okay? El doctor Bellera pregunta, ¿se tomaría el nivel neurológico en el dermatoma de 2 en puntuación? Ajá, eso, de 2. De 2 en puntuación. Sí. Debe ser... Ajá, sí, claro, el que tenga 2 puntos, 2 puntos. 2 puntos es función normal, ¿ok? Tomando en punto la inervación facial, ¿ok? Ok. De la doctora Mari Nóbrega, ¿se establece nivel de cada lado, derecha e izquierda? Se establece nivel de cada lado, derecho o izquierdo, es decir, pero al final nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde esté la función normal en todo el cuerpo. Eso lo vamos a ver ahorita, que es el tercer ítem, que es determinar el nivel neurológico de la lesión. Porque hasta el momento estábamos determinando solamente el nivel sensitivo, el nivel motor, y ahora vamos a determinar el nivel neurológico. Y fíjate la próxima pregunta entonces, del doctor John. Si el paciente está inconsciente, ¿hay alguna otra manera o simplemente no se valora y no se le da puntuación? Ya vamos a hablar al final de la ponencia sobre los pacientes que no le podemos evaluar el ácido, porque sí está estandarizado también. ¿Okay? Otra pregunta. Desde Caracas, no sé quién la hace, dice, ¿no se reportan miotomas dorsales? No se reportan miotomas dorsales y quiero que tomen en consideración esto porque lo vamos a discutir a continuación. Ajá. Si se sospecha de alguno, se toma en cuenta el último miotoma con FM 5 y 5 en miembro superior, por ejemplo, T1. Es correcto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque en este caso, esto incluso fue hecho a propósito poner el nivel sensitivo en T8 y el nivel motor en T1. Ya vamos a hablar al respecto. Chévere. Podemos seguir. Alguien rayó aquí la pantalla, no sé, no fui yo. No sé si el resto está viendo esas líneas allí. Qué raro. Bueno. No debiera. No, qué extraño. Sí. No sé si lo están viendo, no sé, pero pido disculpas. Estas líneas no las puse yo, no sé, salieron solas. No entendemos cómo aparecieron. ¿Okay?
Pero bueno, vamos a continuar. El tercer punto, ya una vez determinado el nivel sensitivo y el nivel motor, esa es la parte más larga realmente, y créanme que eso no tarda ni 5 minutos de valor en el paciente. Ajá. Acaba de llegar el doctor Daje. Ah, ok, perfecto, perfecto. Para darle la bienvenida. Doctor Daher, bienvenido, es un placer obviamente tenerlo con usted, tenerlo aquí con nosotros. Vamos a continuar, entonces para no perder el hilo. Ya evaluamos el nivel sensitivo, ya evaluamos el nivel motor y eso nos va a dar el nivel neurológico. La definición es que el segmento más caudal de la médula espinal con funciones normales, sensitivas y motoras, entendiéndose motoras con una puntuación mayor o igual a 3 según la escala de la fuerza muscular, normales en ambos lados del cuerpo. Ejemplo, en este paciente nosotros habíamos determinado o vamos a tratar de determinar el nivel neurológico. Y ese nivel neurológico lo vamos a evaluar, obviamente, o lo vamos a determinar por esto que está acá, por el nivel sensitivo y el nivel motor. Quedamos que el nivel sensitivo era T8, donde todo estaba normal, mientras que el nivel motor, obviamente, era T1. ¿Por qué? Porque no hay no hay miotomas dorsales no hay miotomas torácicos. Entonces, nosotros vamos en este caso a decir que el nivel de la lesión, si es dorsal o torácico, va a venir dado solamente por la función sensitiva. ¿Ok? Y quiero que ahorita hagan las preguntas, porque esto es de discusión. Esto está hecho a propósito porque es lo que yo he visto que los residentes, que muchas veces son los que están ahí chocando con el paciente en emergencia, les choca porque dicen, oye, debería ser T1 porque hasta ahí es donde está normal la sensibilidad y la fuerza muscular, pero no, aquí hay ese ítem y Asia lo explica bien, que dice que cuando tenemos que la función normal sensitiva está a nivel torácico, el nivel neurológico solamente se determinará por el nivel sensitivo. Esa es la excepción de la norma. El doctor Roberto Del Vecchio pregunta, considerar que la escala cartesiana bien objetiva nos dice el nivel lesional medular, pero en emergencia con paciente politraumatizado, lo primero que debemos saber si estamos en presencia de lesión completa o parcial, y el tacto rectal determina lo complejo de la lesión. Eso es correcto, es muy bueno el aporte. Sin embargo, no podemos simplemente decir si la lesión es completa o incompleta. ¿Por qué? Porque el objetivo de toda escala no es solamente decir el pronóstico, sino también brindarte una conducta terapéutica. Entonces, si solamente sé si es completa o incompleta, puedo decir, bueno, tal vez este paciente pueda tener posibilidad de recuperar la función o no pueda tener la capacidad de recuperar la función. Sin embargo, no te ha dicho, te saltaste, dónde está la lesión, qué estudios les vas a pedir, si te vas a pedir solamente, aunque está el protocolo del paciente politraumatizado, nosotros tenemos que enfrascar muchas veces, porque si tenemos que el nivel neurológico es T8, yo no voy a pedirle tomografía de la columna cervical, torácica y lumbar, yo le voy a pedir tomografía de la columna torácica en este caso, y me quedo con la radiografía cervical y lumbar, porque por lo menos aquí en Venezuela la situación económica no me permite hacer todos los estudios como de pronto le gustaría a muchos. Y el objetivo de la clínica es que, porque nosotros no pedimos exámenes para buscar diagnósticos, sino corroboramos con esos estudios. Entonces, lo ideal y mi recomendación, y quiero que se lleven eso en esta ponencia, es que debemos hacerlo de la forma en que está estandarizado. Primero evaluamos nivel sensitivo, luego evaluamos nivel motor y en base a eso nosotros vamos a determinar el nivel neurológico, que en este caso es, obviamente, como bien les mencioné, T8. Otra pregunta por allí. El doctor Luis Díaz pregunta, ¿has tenido casos en los que discrepa el nivel sensitivo del motor? ¿Qué harías en ese caso? Sí, cuando los he tenido ha sido en la columna, cuando la lesión es en la columna torácica y me guío por el nivel sensitivo, como bien le mencioné. Okay. ¿Otra pregunta? No. Muy bien. Sí, hay otra pregunta. Ajá. Ya va. Ok, de la doctora Mari Nóbrega. Comentario. Creo que hace la nota en grande de que en la zona torácica se considera el miotoma conservado
si la sensibilidad del dermatoma está conservada. De allí que tengamos pacientes con niveles motor y sensitivo T4, T6, T10, y eso ayuda mucho para saber si el paciente tiene potencial o no de tener control de tronco. Es correcto, tal cual como les estaba mencionando, y valga la acotación de la doctora Nóbrega, que nos está recalcando lo que les estoy diciendo, eso ya está estandarizado. Vamos a ver si le quitamos esto. Ok, vamos a ver. Pero ahí No. vas a marcar, tienes que colocar No, color, borrador. color láser, ¿dónde está? Dale color láser, blanco, blanco, gris. No, no está. Dale restablecer. Color de pluma, restablecer. A ver. Ahí. No, no está. ¿No Y está? creo que lo tiene que hacer la otra persona. Vamos a seguir Bueno, porque seguimos, dale. vamos a ir Ok. más adelante. Muy bien. Vamos a continuar. Puntero láser. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por allí? No. ¿Comentarios? Como bien les dije, como comentó la doctora Nóbrega, es lo mismo que le estoy diciendo. Con la columna torácica, solamente nos vamos el nivel sensitivo va a estar determinado por el nivel sensorial, ¿ok? O por el nivel neurológico va a estar determinado por el nivel sensitivo. Pregunta, Ajá. ya va. Pregunta. A ver, doctor Rostit. Zanotti, doctora Rostit Zanotti. Es importante recalcar que al momento de indicar un estudio de imagen según la clínica en grande, si el nivel neurológico es T8, por ejemplo, se coloca con énfasis de T6 a T10. Es correcto. Nos ayuda a no pasar desapercibida ninguna lesión. Y el doctor Fernando Bellera dice, Efren, C4 trapecio sirve para ubicar el nivel motor, aunque no sirve para la puntuación. Sí, es correcto. Sin embargo, lo que se estandarizó y la Asociación Americana del Trauma Espinal es el miotoma de C5, ¿ok? Pero claro, nosotros tenemos miotomas a nivel de C2, C3 y C4 y son evaluables y nosotros lo estudiamos, ¿ok? Sin embargo, lo que se estandarizó según Asia es en el miembro superior o la extremidad superior de C5, a T1 y en extremidad inferior de L2 a S1. Y por último, el doctor Daher dice, en buena ley debemos estudiar toda la columna. Hay lesiones que no presentan clínica, dejando a un lado el aspecto económico. Es correcto, lo que el doctor Daher dice es correcto. Tengo muchos casos en donde he tenido lesiones tanto en la columna torácica como en la columna cervical y también lesiones en la columna lumbar, pacientes caídas de altura, sobre todo. Sin embargo, debemos recordar que esto es una evaluación clínica y esto nos debe orientar muchísimo. Y si nosotros lo practicamos continuamente, vamos a sacar mucha información solamente de la clínica mientras llegan los resultados de imágenes. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Okay. El 4 punto es determinar si la lesión es completa o incompleta. Eso lo vamos a determinar por la inervación sensitiva y motora de los segmentos caudales sacros, que fue obviamente lo que muchos expusieron lo han expuesto, han acotado durante la ponencia. Esa lo vamos a evaluar obviamente mediante el tacto rectal y vamos a ver si hay sensibilidad anal, que es el segmento S4, S5, y lo vamos a ver con la contractura anal voluntaria y con el tono rectal profundo. Recordando que la lesión completa de la médula espinal va a producir siempre por debajo de la lesión pérdida de la sensibilidad, pérdida de la función motora, abolición del tono muscular y pérdida de la actividad refleja. Hay un error aquí en la lámina. Muy bien. Entonces, vamos a determinar según la función de S4, S5 y la contractura anal voluntaria, si es completa o incompleta. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer tomando en cuenta esto que está acá. Obviamente, la inervación sensitiva del segmento S4, S5, si está en 0 y 0 y la contractura anal no está presente, que es la parte motora, y el tono rectal profundo, no está presente, entonces nosotros decimos que es una lesión medular completa. ¿Ok? Ahora, si hay preservación de algún miotoma
o de la función motora, entonces nosotros decimos que es incompleta. ¿Ok? Ese es el último punto de esta parte. Ahora, si es completa o incompleta, tenemos que pasar al quinto parte o la quinta parte, que es determinar la escala de Asia según si es completa o incompleta. Y para eso nosotros usamos lo que se incorporó o lo que ya tenemos, que es la escala de Frankel. Muy bien. Hay un comentario. Ajá, vamos a escuchar el comentario de la doctora Nóbrega. Dice, ojo, esta clasificación se hace después de que el paciente sale de shock medular, es decir, generalmente fuera de emergencia. Bueno, ahí hay discrepancia porque aquí nosotros no estamos evaluando el reflejo bulbocavernoso, ¿ok? Hablar si es completo o incompleta, obviamente depende que el paciente salga del shock raquimedular, pero el hecho de que esté en shock raquimedular no quiere decir que nosotros no vamos a aplicar la escala de Asia, ¿ok? De pronto no podemos determinar si la lesión es completa o incompleta aún, ¿ok? Pero si podemos, incluso, fíjate, que aquí ese es un punto de discusión muy importante, porque si tú estás en un shock raquimedular, quiere decir que la lesión está por encima de T4, por definición. Y igual, si el paciente tiene una lesión medular incompleta y hizo un shock raquimedular, él y tiene abolición de la sensibilidad anal y de la contractura anal voluntaria, aunque esté en charro medular y el reflejo todavía no esté reflejado, ten la seguridad de que es una lesión medular completa, aún estando en shock medular. ¿Me entiendes? No sé si la doctora quiera, o bueno, o creo que ese punto vamos a dejarlo anotado para la discusión al final, que va a ser face to face y vamos a poder hablar todo y vamos a poder pedir la palabra y vamos a poder discutir al respecto, ¿ok? Porque obviamente el objetivo de esto es esta discusión de los diferentes especialistas. Muy bien, entonces ya determinamos que en este paciente es una lesión medular completa, ¿ok? Entonces, si tenemos pérdida de la función sensitiva de C4-S5 sin contractura anal voluntaria ni tono profundo, entonces decimos que es una lesión completa, que es una lesión tanto motora como sensitiva. Sin embargo, si hay preservación de esos segmentos S4-S5 y contracturas anales voluntaria y el tono, entonces caemos en este renglón que son las lesiones medulares incompletas. Que estas se van a clasificar en A, B, C, D y E. A es la completa y B, C, D y E son las incompletas. B, C y D es la incompleta y la E es la normal, ¿ok? Entonces tenemos que las lesiones tipo B son las que se consideran como lesión medular sensitiva incompleta. ¿Qué quiere decir que es sensitiva incompleta? Quiere decir de que el paciente tiene una parálisis motora completa, pero tiene preservación sensitiva por debajo de la lesión, incluyendo los segmentos sacros, ¿ok? Ahora bien, si el paciente tiene una lesión motora incompleta tipo C, quiere decir que el paciente tiene algo de preservación motora, pero que la fuerza muscular no es funcional, es decir, no pasa de 3 puntos, entonces nosotros la clasificamos como C. Ahora, si el paciente tiene una preservación motora funcional con una puntuación mayor a 3, entonces nosotros decimos que es una lesión medular incompleta o un ASIA D. Y si el paciente no tiene ningún tipo de lesión neurológica, es E. ¿Ok? El doctor Vecchio dice, si hay priapismos, es completa. Lo que pasa es con el tema del priapismo es que es uno de los cuadros clínicos del shock raquimedular. Recordemos que el shock raquimedular ocurre porque la sección completa de la médula espinal te va a producir una pérdida de la función, del sistema nervioso autónomo, en este caso el simpático, y queda gobernando el parasimpático. Entonces, el paciente al perder esa inervación del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, va a producir toda una alteración neurovegetativa, en este caso representada con el priapismo, la bradicardia,
la hipotensión que no responde a hidrocoloide porque no es ni siquiera por la bradicardia, sino porque hay una vasodilatación. Incluso el paciente va a tener hipertermia por debajo de la lesión porque no controla la temperatura. O sea, en ese momento el simpático se pierde. Y recordemos que por definición, y aquí va, este es otro tema de pelea, pero, o sea, medicina basada en la evidencia nos dice de que el shock raquimedular se autolimita en las primeras 48 horas y nosotros, como médicos, nuestra función es hacer que durante ese tiempo que hay bradicardia, que hay hipotensión, es decir, hay hipoperfusión junto con un trauma medular que me aumenta la presión en esa zona, por tanto hay un fenómeno de isquemia importante, nosotros tenemos que tener una serie de objetivos que obviamente es motivo de otra discusión, que en este caso es mantener una presión arterial por encima de 90 milímetros de mercurio. Eso no lo vamos a lograr con hidrocoloides, lo vamos a lograr es con drogas vasoactivas. Tenemos que mantener al paciente con oxígeno, en bigote, tenemos que tener, y si hay alteraciones neurológicas hay que intubar al paciente, o sea, tenemos que a garantizar la perfusión porque durante esas primeras 48 horas en el shock raquimedular el paciente está con todo eso. Sin embargo, hay otras literaturas que te dicen que el shock raquimedular se supera es cuando el paciente recupera los reflejos osteotendinosos y te lo dice la literatura y sin embargo, como les digo, es motivo de discusión y creo que es bueno que lo dejemos para el final, ¿ok? Pero bueno, una vez que ya habíamos determinado este quinto punto, ¿ok? Que era saber si era una lesión molar completa o incompleta, y si era completa, obviamente es una lesión tipo A, pero si es incompleta, determinar si es B, C o D, y si está normal es E, ¿ok? Nosotros tenemos el sexto y último punto, que es determinar la zona de preservación parcial, ¿ok? Ok. Aquí vamos obviamente a colocar qué tipo de asia tiene el paciente, ¿ok? En este caso es una lesión, como era una lesión medular completa, por eso puse C, ojo, C de completa, ¿ok? En ese ítem, pero aquí es un asia tipo A, ¿ok? Y como es una lesión tipo A, nosotros vamos a determinar si existe una zona de preservación parcial, ¿ok? Que es el sexto punto que vamos a tomar. Pero eso solamente lo vamos a determinar en las lesiones medulares completas. Las zonas de preservación parcial solamente están en las lesiones medulares completas, ¿ok? Entonces, una pregunta. Ajá, pregunta. Del doctor Luis Díaz, ¿los potenciales evocados somatosensoriales tendrán algún valor en este momento? No, recuérdense que estamos atendiendo a un paciente que acaba de tener una caída de altura, de un clavado, está llegando a la emergencia, tú lo estás conociendo y lo primero que tú debes hacer, aparte de preguntarle al paciente, hacer la evaluación, obviamente, el politraumatizado, el ABC que ya conocemos, pero cuando como especialistas en columna que nos llaman y vamos a ver al paciente, lo primero que vamos a determinar, como bien he mencionado durante la ponencia, es el estado neurológico del paciente y eso lo vamos a hacer primero con la evaluación sensitiva sistemática de cráneo caudal, derecha, izquierda, tanto de la evaluación sensitiva superficial y profunda, y lo vamos a llenar en esa escala de ASIA. Luego vamos a evaluar la fuerza muscular de todos los miotomas que les mencioné, según la escala de Daniel, o la de fuerza muscular, y le vamos a dar la puntuación consecuente, vamos a determinar el nivel sensitivo y motor, y eso nos va a dar el nivel neurológico, y obviamente al mismo tiempo vamos a evaluar si esa lesión es completa o incompleta y qué tipo de asia tiene. Y si es completa, vamos a determinar en la zona de preservación parcial. Una vez que nosotros tengamos eso, vamos a poder pedirle al paciente la tomografía, la resonancia, la rayos X, le vamos a poder pedir los potenciales de bocado, vamos a poder planificar la cirugía, porque sí, y eso lo vamos a hablar ahorita sobre el pronóstico y cuál es la conducta según el asia, ¿ok? Y todo lo consecuente. O sea, potenciales evocados en este momento, no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo agudo, el paciente te está llegando. Tú con la clínica vas a sacar toda esta información que yo te estoy diciendo y vas a poder tener una idea de qué te estás enfrentando. Ahora, seguimos. El sexto punto en la lesión medular completa es la zona de preservación parcial. Tenemos que determinarla. ¿Cómo lo vamos a determinar? Por concepto, la zona de preservación parcial son los dermatomas y miotomas caudales a nivel neurológico, que ya lo determinamos en el tercer paso, que permanecen inervados en forma parcial, es decir, presentan alguna preservación de la función sensitiva y motora. Ahora bien, esto tiene un ítem.
El ítem es que por regla no sobrepasa 3 niveles, por debajo del nivel neurológico. Es decir, en este paciente, vamos a seguir aquí con la ponencia. En este paciente, fíjense, aquí tenemos donde vamos a colocar la zona de preservación parcial. Fíjense, él tenía un nivel motor T1 y un nivel sensitivo T8. Sin embargo, acá podemos ver que T9 presenta algo de inervación sensitiva por debajo de la lesión y T10 también. Entonces, el nivel de preservación parcial de este paciente es T9 y el nivel motor de preservación parcial es L2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? El doctor Dager dice, ¿potenciales evocados como pronóstico en el tiempo? Los potenciales evocados, sí, claro, obviamente, cuando tú tienes que no hay potenciales evocados por debajo del nivel de la lesión, es una lesión molar completa, o sea, es una forma más, y es una forma más incluso sencilla de determinar si hay algo de inervación. Hemos visto muchos pacientes que según ASIA son lesiones medulares completas que tienen después de la cirugía potenciales evocados somatosensoriales presentes. Lamentablemente no es suficiente para tener incluso una contractura muscular, pero se ve que hay algo de conducción eléctrica. Pero como les digo, esto es una evaluación netamente clínica, ¿ok? Y el objetivo es que es una herramienta muy útil y nosotros como especialistas en el área de la columna, bien seamos cirujanos de columna, neurocirujanos, fisiatras, terapistas del dolor, podemos fácilmente sacar gran cantidad de información, como lo podemos ver. Estamos viendo cuál es el nivel neurológico, qué tipo de lesión es, si es completa o incompleta, qué tipo de ASIA, según la escala de Frankel presenta, si es completa, qué tipo de preservación parcial tiene. Eso nos va a nosotros a decir mucho del paciente, sin hacer absolutamente más nada, solamente, y les aseguro que si ustedes lo practican con sus pacientes, van a darse cuenta que van a tener la misma información que te da estudios que te pueden tardar 3, 4 horas. Y muchas veces en estos casos esas 4 horas son importantes. ¿Ok? El doctor Luis Díaz dice si considerarías el potencial evocado en paciente inconsciente o en coma. Sí, sí, claro. Okay. Es que es más, o sea, si queremos la medicina perfecta, si vamos a quirófano, vamos con potencial evocado. Vamos con neuromonitorización intraoperatoria y eso se hace con potencial evocado, que es lo que hacemos en la neuromonitorización. O sea, el agudo. El doctor Lizarraga pregunta, ¿por qué no T10? ¿Por qué no? Porque recuérdese que por definición, nosotros en la columna torácica, cuando tenemos o sea, fíjense, el nivel sensitivo, ¿ok? El nivel sensitivo es cuando tenemos sensibilidad normal, tanto superficial y profunda, en ambos lados del cuerpo, ¿ok? T10 tiene alterado 1, 1, 1 y 0, es decir, no está normal, está alterado, entonces no lo puedo considerar normal. E incluso, ¿por qué no considero T9 que está normal al tacto superficial, pero al tacto profundo no está normal? Entonces no lo puedo considerar. El nivel, por eso es que esto tiene esta reglita aquí, para hacerlo visual. E incluso yo les aconsejo a los residentes que nos están viendo que todo lo que sea 2, resáltalo con amarillo, todo lo que sea 2, resáltalo con amarillo, y lo que sea por debajo de 2, lo resaltas con otro color. Obviamente, hasta donde esté el amarillo, que es ese es el nivel sensitivo. ¿Okay? Ahora, si ese nivel sensitivo se corresponde con la columna torácica, independientemente del nivel motor, es el nivel neurológico. ¿Ok? Es así. Okay. Hay dos comentarios muy parecidos, tanto del doctor Del Vecchio como de la doctora Escobar, que dicen que el neuromonitoreo se realiza con potenciales evocados, no es pronóstico, solo puede dar una foto de cómo está el paciente en ese momento, y el doctor Del Vecchio dice que es solo para determinar el nivel de la lesión y que el neuromonitoreo es para dar la seguridad. Sí, sin embargo, ¿por qué digo que me puede dar algo de pronóstico? Porque fíjense que si tú no tienes nada de potenciales evocados, ya ahí tú estás diciendo que eso no se va a recuperar más, y ahí te estás dando un pronóstico, ¿ok? O sea,
es mi razonamiento, ¿ok? Y ahorita lo vamos a discutir, vamos a terminar aquí la ponencia porque eran 45 minutos y ya tenemos 45, no, teníamos 45, empezamos a 1 hora y aquí, por aquí vi que tenemos 1 hora 47. Ok, ajá, llegó el tiempo aquí. Muy bien. Ahora, este es el plus. El plus es que recuérdense que en el 2009 Asia también estandarizó la función neurovegetativa. Esa función neurovegetativa sí no la vamos a hacer en emergencia. Esa no la vamos a hacer en emergencia. ¿Por qué? Porque esta va a depender si el paciente está o no en shock raquimedular. Recuérdense que el paciente va a tener, o sea, todo esto es clínica. Por tanto, nosotros en la consulta sucesiva vamos a poder evaluar esta otra parte. ¿En qué consiste esta parte? Bueno, obviamente en la control autonómica cardíaca, si es normal o el paciente está normal, que puede presentarse como bradicardia, taquicardia, otro tipo de arritmia, si nosotros no podemos, si no es determinable o si no hay forma de evaluarlo en ese momento. Igual la presión arterial, si está normal o está normal, o está anormal, ¿ok? Dependiendo si hay hipotensión ortostática, si hay disreflexia autonómica, etcétera. Si hay una presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio constante. De igual forma, el control de la sudoración, si hay hiperhidrosis, hipohidrosis, el control de la temperatura, la función respiratoria del paciente y el control de la broncodilatación y el manejo de la mecánica respiratoria. De igual forma, vamos a evaluar y vamos a darle un score de 2 puntos si está normal, 1 si está alterado o reducido y 0 si lo ha perdido y NT si no es evaluable, la función de las vías urinarias, de la vejiga y de la función sexual. ¿Ok? Y en el caso, hay una última parte que es de la evaluación de la urodinamia, en donde vamos a ver si hay sensación durante el vaciado, durante la capacidad durante la micción, si hay actividad del músculo detrusor o si hay contractura del esfínter urinario externo. Obviamente esto lo vamos a completar nosotros con la evaluación del urólogo, que obviamente recordemos que estos pacientes después van a quedar con un manejo multidisciplinario. Y esto lo vamos a evaluar nosotros, lo vamos a llevar en nuestra historia. Ojo, esta última parte, como les dije, del 2009, la hacemos en el área de la consulta cuando estamos evaluando a nuestro paciente. Por allí me hicieron unas preguntas sobre los pacientes que no podemos evaluarlos porque él no puede colaborar, porque está agitado, porque también viene asociado con un trauma craneoencefálico, porque la hipoxia por el shock raquimedular lo tiene desconectado de la realidad y el paciente está en coma. Entonces nosotros debemos suponer que todo paciente en esta condición tiene un trastorno de la médula espinal hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Okay? En esos casos, cuando no se puede evaluar, colocamos NT en cada una de las zonas que no podemos evaluar, en este caso de la fuerza muscular, NT. NT porque él no puede colaborar. Igual la parte sensitiva, NT porque él no puede colaborar. Sin embargo, ¿qué nos hace a nosotros subjetivo de que hay una lesión medular en el paciente? Patrones respiratorios abdominales. Entonces nosotros pensamos que hay una lesión por encima de T4, ¿ok? Asimetría de los reflejos superficiales y profundos. Estamos hablando de reflejo de la pared abdominal, estamos musculocutáneo abdominal, estamos hablando del cremastérico, estamos hablando del reflejo patelar, estamos hablando del reflejo bicipital y hablamos también, obviamente, del reflejo bulbocavernoso en este caso. Si están abolidos, entonces el paciente tiene una lesión medular, ¿ok? La presencia de priapismo, obviamente, como es agudo, el paciente está inconsciente, nos habla que está en shock raquimedular y el paciente tiene una lesión vertebral. Un déficit local evidenciado por la simetría de los movimientos, pacientes que están agitados y de pronto tú ves que hace agitación de las extremidades superiores, pero no es capaz de levantar el tronco, entonces sospecha que hay una lesión torácica. O levanta el tronco, pero no mueve en ningún momento de las extremidades inferiores, entonces piensa que es una lesión lumbar. Y así nosotros vamos a ir evaluando teniendo en cuenta nuestro paciente. En conclusión
el examen físico del paciente con la lesión medular se debe realizar de manera sistemática y simétrica, y si lo practicamos lo podemos hacer en menos de 15 minutos y vamos a tener mucha información sin tener ni un solo paraclínico, e incluso podemos decidir qué tipo de paraclínicos, en qué niveles vamos a orientar para poder tener la mejor decisión en cuanto a la terapéutica. Sabemos que los pacientes con lesiones medulares completas, nosotros la cirugía espinal no es tan emergente como en los pacientes que tienen una lesión medular incompleta. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque Frankel, tú decías que era un Frankel A, B, C, D o E y listo. ¿Ok? Sin embargo, Asia te dice que esto tú lo debes hacer en el paciente cada 4 horas. ¿Por qué lo tenemos que evaluar cada 4 horas? Porque al final nos va a dar una puntuación, bien sea sensitiva y motora. Si nosotros lo evaluamos cada 4 horas y vemos que el paciente, por ejemplo, tenía 89 sensitivo y 50 motor, y de pronto lo volvemos a evaluar y vemos que el paciente tiene 50 sensitivo y 32 motor, entonces ahí tú te das cuenta que hay un deterioro progresivo en el tiempo del paciente. Entonces ese paciente es una emergencia. ¿Ok? Y la cirugía espinal se hace emergente. Ahora, si ya tú determinaste que el paciente tiene una lesión medular completa y el paciente, bueno, tiene otras comorbilidades, tiene otras cosas que hay que compensarse, obviamente ya en términos de tomar conducta nos es importante. ¿Ok? Toda lesión medular completa se traduce en la ausencia de la función sensitiva y motora y refleja por debajo del nivel de la lesión. Y todo paciente con alteración del estado de conciencia lo debemos tratar como un lesionado medular hasta que se demuestre lo contrario. De corazón, espero que les haya gustado. Ahorita vamos a hacer la discusión face to face. Quiero que aportemos la experiencia. Estoy seguro que aquí la gran mayoría ha usado el Asia. Espero que quise hacerlo bien polémico, por eso puse esos casos, porque son donde muchas veces los residentes que no están que se están familiarizando con esta escala, y bueno, obviamente hacer preguntas. Yo incluso tengo muchas preguntas también sobre la escala. Sin embargo, hoy día es lo que está estandarizado, y cuando hacemos estudios clínicos nacionales e internacionales es lo que nos piden en la estandarización del paciente cuando llega a la emergencia, y obviamente es lo que tenemos que tener y lo que tenemos que llenar. ¿Okay? El doctor Daher pregunta, ¿en las lesiones incompletas o asimétricas tipo Brown-Séquard? En ese tipo de lesiones, obviamente, son lesiones medulares incompletas, generalmente son lesiones que son tipo B o tipo C según la fuerza muscular. Asia no hace distinción, no las menciona. Sin embargo, nosotros podemos también decir es una lesión medular incompleta tipo Brown-Séquard, o la que queremos mencionar de médula central, en fin. ¿Ok? Sin embargo, el objetivo es sacar esta información en cuanto al Asia. Vamos en este momento a pasar a la parte de face to face. Creo que le vamos a dar, sí. Vamos a cerrar aquí la presentación. Vamos a poner todo el panel y vamos a... Okay. Que vayan levantando la mano. El que vaya levantando la mano le abrimos abre el micrófono. Ajá. Ok, el doctor Fernando Bellera. Antonio. Ok. Puede abrírselo usted mismo. Ya todos pueden abrir el micrófono. No todos a la vez. No todos a la vez. No todos a la vez, solamente el que levante la mano. Sí, porque si no, imagínate. Aunque sería bueno ya, porque... yo soy el anfitrión, okay. Entonces el doctor Antonio Bellera, déjame ver acá. ¿Qué dice Antonio? Que lo dejen hablar. Ajá, reiniciar el audio, aquí está. El doctor Daher también quiere hablar. Ya va. Ajá. Ok, adelante. Doctor. Bueno, primero que nada, para felicitarte porque hiciste una buena síntesis de lo que era la expectativa. Ahora, quiero hacer una acotación muy importante con los pacientes que llegan a la emergencia y son calificados como en shock medular. El shock medular, hay mucha controversia en el concepto mismo, porque todo paciente con shock se piensa que es un shock neurológico. O sea, shock, la palabra shock es la incompetencia de mantener presiones de perfusión. O sea, está hipotenso, además de todas las cosas. Pero la palabra shock medular es el cese
De la función. reversible, autolimitado de las funciones neurológicas y neurovegetativas. Todo paciente se considera que llegue a la emergencia con trastorno de la perfusión, o sea, hipotensión, bradicardia, etcétera, debe ser considerado como una lesión completa y no un shock medular. He visto muchos pacientes manejados por internistas, por neurólogos, que consideran que ese tipo de paciente está en shock medular. Para los que hacemos cirugía de columna de emergencia, ese paciente debe ser considerado como una lesión completa hasta que se demuestre lo contrario, porque está entendido que el shock medular es autolimitado y generalmente no las 48 horas, se limita ya cuando el paciente llega a la emergencia, y más en nuestros países donde los medios de transporte y de traslado a la emergencia tardan. Sí, entonces, mi consejo es considerarlo ya como una lesión completa. Gracias. La doctora Nóbrega pregunta, ¿ha tenido pacientes con sensibilidad en mosaico? ¿No hay un nivel preciso de sensibilidad conservada? Sí, sí, pero por lo general hay alteraciones en diferentes dermatomas, sobre todo en la parte sensitiva, en mosaico, pero hay una zona donde se establece que es lo normal, y ese es el que vamos a tomar como el nivel sensitivo. Ok. Creo que esta ya la hicimos, ¿no? Sí, no, vamos a ir, porque hay muchos que quieren hacer su acotación, porque vale, obviamente... adelante. ¿Quién es el próximo que levanta la mano? Pueden levantar la mano el doctor Antonio. El doctor Antonio. Muy bien. Perfecto. Adelante. Te felicito. Excelente. Dos cositas. Yo creo que esto deberíamos popularizarlo entre los muchachos que se están formando en columna, los residentes de traumatología, los residentes de neurocirugía, para hacerlo más práctico, porque si bien es relativamente rápido, como tú dices, no es manejable como todo el mundo. Tan fácil, claro. La otra cosa es, en nuestros hospitales que tardamos tanto, ¿cada cuánto se repite una valoración de este tipo? Sí, bueno, lamentable. Nosotros, cuando yo estoy allí, lamentablemente lo que pasa en nuestros hospitales es que hacen una evaluación inicial y cuando yo voy a la evaluación a evaluar al paciente, que generalmente han pasado 24, 36 horas, el residente rapidito agarra, saca la cuenta cuántas debió haber llenado y las pasa rapidito, ¿no? Eso estoy claro y convencido, y me doy cuenta porque muchas veces varía el paciente, y el paciente en las primeras 48 horas, 24 horas, mejora parte de la lesión. Sin embargo, es importante, por eso hice la acotación, que debe hacerse cada 4 horas, ¿ok? Y nosotros como especialistas en columna tenemos que tenerlo claro y tenemos que orientarlo, porque una de las ventajas que tiene esta evaluación es que nos va a dar un importante pronóstico y nos va a decir qué debemos hacer, ¿ok? ¿Qué velocidad debemos tomar? O sea, que en buena ley, cada 4 horas. Cada 4 horas. Está estandarizado cada 4 horas según ASI. O sea que tenemos mucha más obligación de entrenar a los muchachos para que nos ayuden en eso. Sí, es correcto, doctor. Incluso, bueno, esta ponencia yo se la doy a los residentes de traumatología, incluso con invitación extensiva a los residentes de posgrado de neurocirugía, claro. Para que, porque incluso los residentes de emergenciología que están en la ciudad hospitalaria Enrique de Tejera, e incluso el personal de enfermería también, porque creo que esta información la debemos manejar y la debemos tenerla así constantemente, por lo menos en donde yo me formé, donde me formé en columna, allá en el hospital de Maturín, en la unidad de columna, esto es el ABC, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es ASIA, cómo evaluar al paciente, y se llena. Y los especialistas, los adjuntos del servicio están pendientes de que nosotros cumplamos con esa norma. Incluso para nosotros, cuando el paciente llegaba, era estar pendiente allí. ¿Ok? Y no solamente el ASIA, cuando teníamos pacientes con lesiones cervicales que lo montábamos en tracciones craneocervicales, era pendiente del peso, pendiente del ASIA, pendiente del control radiológico, o sea, y es un trabajo arduo. Más en la clínica, ¿ok? Estamos hablando también que muchos de nosotros estamos en la parte privada, nos llega el paciente con emergencia, el especialista de neurocirugía o el cirujano de columna en emergencia tiene que saber que se tiene que casar con el paciente, que tiene que hacer la evaluación cada 4 horas, no solamente en el hospital, en la clínica también, porque eso va en la historia y es parte del documento médico legal. Entonces, debe ser así. Vamos a darle la palabra al doctor Fiori.
Doctor Fiori. Doctor José Miguel Fiori, que tenía la mano levantada. Efraín, te quiero preguntar. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente. Mira, te quiero preguntar. Definitivamente el paciente tiene que estar consciente. Sí, sí. Para hacer la evaluación. Claro. Y la otra cosa, ¿qué hacen con aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, que uno no sabe, y una neuropatía periférica como una neuropatía diabética o una artrosis de cadera, o un paciente con una secuela de un polio, un miembro? O sea, ¿cómo hacerlo comparativo en esos casos? ¿Qué hacemos? En esos casos, si está en la historia reflejado, podemos colocar... ¿Cómo, doctor? Disculpa, no escuché la última parte. Que definitivamente el paciente tiene que estar consciente para hacer la evaluación neurológica del trauma raquimedular. Sí, ahora, sí. ¿Qué hacer con aquellos pacientes? ¿Qué hacer con aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una neuropatía periférica como una neuropatía diabética o una secuela de un polio muy sutil o una artrosis de cadera? Pues, ¿cómo el paciente nos valemos de otros métodos diagnósticos para llegar a la conclusión de que tiene realmente un shock medular? Fíjate, doctor, respondiéndote a eso, ayer operé un paciente con una lesión cervical que era amputado de una extremidad superior. Eso obviamente me produce una alteración del fascia, ¿ok? Pero en ese caso tú debes colocar NT, ¿ok? Y lo debes reflejar en historia. También es importante conocer el antecedente del paciente, ¿ok? Muchas veces tenemos esos sesgos, que obviamente porque ningún score ni ninguna escala es perfecta, ¿ok? Estamos tratando de estandarizar algo, o no estamos tratando, se hizo y está, o sea, y el objetivo es estandarizar la evaluación del paciente de esa forma, entendiendo que van a haber sesgos, entendiendo, y en ese caso nosotros colocamos en el fascia NT, ¿ok? Por eso te digo que el paciente debería estar totalmente consciente para dar una respuesta adecuada al interrogatorio o al no solamente el paciente está consciente y tiene que colaborar, ¿ok? Hemos visto pacientes que tienen un fascia alterado porque simulan, por el temor, o sea, a veces hay una disminución de la fuerza muscular es por dolor y no porque realmente hay una alteración neurológica muscular, y eso es importante y eso lo hace la práctica, ¿ok? La práctica, darte cuenta si el paciente es dolor lo que tiene o realmente hay una disminución de la fuerza muscular. Nos quedan 15 minutos. Ajá, nos quedan 15 minutos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Bellera. Estoy totalmente de acuerdo con Bellera cuando dice que un trauma raquimedular es un trauma raquimedular que se demuestra lo contrario. Por supuesto, el estudio radiológico, tomográfico y resonancia magnética que se le haga al paciente nos va a ayudar hasta que el paciente pueda darnos respuesta. Claro. Y debe ser tratado como tal, como un trauma raquimedular. Es así, es así. Le damos la palabra entonces al doctor Dager. Para que no te pegues. Doctor Dager. No, yo hablé ya. ¿Ya? Yo conté lo que... Sí, señor, gracias. La doctora Nóbrega creo que quería hacer un comentario. Háganos señal si sí o no. ¿Quiere comentar algo, doctora? Ajá. Sí, sí quiere comentar. Adelante. Tienes que activar el audio. Actívalo. Ahí está. Ajá, ya, listo. Muy bien. Hola, buenas noches. Saludos, Efraín. Saludos, Mari. Excelente ponencia, de verdad, y me perdí un pedacito que no sé si se cayó la conexión, no sé si hablaste sobre el marcador de índice motor. ¿Perdón? No sé si hablaste sobre el marcador de índice motor. No, no hablé sobre eso. No. Ajá. Que es la sumatoria del puntaje de la escala motora, o sea, de todos los niveles motores. Sí, sí, claro. Sí, se mencionó que debemos tomarlo tanto del lado derecho como izquierdo de la sumatoria total. Exacto, entonces eso es lo que se resume como marcador de índice motor que nos va a dar evaluación y pronóstico. Si el paciente va ganando puntaje a medida que se van haciendo las evaluaciones sucesivas, habla de buen pronóstico, pues va recuperando segmentos claves musculares, ¿ok? Más que todo para la parte muscular. Es importante, bueno, para nosotros es muy útil por el pronóstico y la función que tiene el paciente preservada en el momento inicial de la lesión y lo que va ganando progresivamente en el tiempo. Es así, es así.
¿Algún otro comentario? Y lo otro, una cosita que quisiera aclarar, que creo que hay cierta confusión con lo que estamos hablando referente a shock medular o trauma raquimedular agudo, y lo que creo que está en la guía de Asia como síndrome de shock medular, que habla de un estadio un poco más prolongado, de 4 a 6 semanas. En ese lapso generalmente no se hace el ASIA, no se clasifica, sino uno puede hablar, bueno, que el paciente posiblemente tenga una paraplegia o una cuadriplegia, pero no se hace todavía una clasificación de ASIA A, B, C o D, sino que está en esa etapa de, digamos, la etapa aguda inflamatoria, que es más prolongada, entre 4 y 6 semanas, es lo que tengo entendido. Me corriges si tú, que estás más fresco en el tema, leíste algo sobre eso. Mira, obviamente el paciente va a modificar su ASIA, ¿ok? Lo va a hacer. Sin embargo, no he leído que el ASIA no se estandariza. Incluso está establecido que se hace y se hace de forma aguda, ¿ok? Las lesiones medulares completas son irreversibles, eso creo que está claro. Las lesiones incompletas tienden a tener algún grado de progresión y puedes obviamente pasar un paciente con una lesión tipo C, pasar a una lesión tipo D o incluso llegar a ser tipo E, ¿ok? Eso es factible que pase en el tiempo. Por eso no creo, o sea, no es que no crea, obviamente tú, represento a los que no conocen a la doctora Marinobre, que es médico fisiatra, ella, no dudo de tu palabra, sin embargo, yo no lo he leído, no, incluso en la formación que recibí y en los cursos que he hecho, no he tenido ese ítem, pues, ¿ok? No sé si alguien más de los participantes tiene esa información, el doctor Bellera. Vamos a revisarlo y lo discutimos. Excelente, doctor Bellera. ¿Cómo le doy el audio aquí al doctor Bellera? Okay. Okay. Doctor Bellera. Sí, una acotación. No es lo mismo una lesión, porque acabas de decir la irreversibilidad de una lesión completa. No es lo mismo una lesión completa por debajo del cono medular a una lesión completa por encima, sobre todo en el pronóstico. Aquí. Doctor, fíjate algo, ve. Aquí vamos a pelear. Si tú tienes una lesión del cono y de la caudequina, ¿ok? Y eso es una pelea ya en la clasificación incluso de AO Spine, ¿ok? Porque tú no puedes decir que una lesión, por lo menos, un paciente que perdió función miccional y el tono anal por una lesión L4, L5, por una fractura L4, L5, es decir, que se fue a canal y me seccionó las raíces sacras, eso yo lo considero como una lesión completa, o es un síndrome de caudequina. Claro. Pero es que no... Lo que quiero aclarar es porque dijiste que toda lesión completa era irreversible. Ajá. Sí, bueno, por definición es irreversible. El comportamiento es distinto cuando es una lesión axonal o una lesión medular. Sí. Doctor, fíjate, yo tuve, y aquí incluso tengo, gracias a Dios está el doctor Víctor Dávila aquí, porque eso fue motivo de discusión. Fue motivo de discusión durante mucho tiempo. Mira, el doctor Ramón Cartas va a participar. Doctor, ya te vamos a dar la palabra. Déjanos discutir esto aquí un momentico, porque eso ha sido motivo de discusión. Yo lo he discutido muchas veces. ¿Por qué? Porque, primero, la palabra lesión medular completa es que se lesionó la médula. Si tienes una lesión por debajo de L1, ya no tienes médula, ya tienes caudequina. Entonces ya estás hablando de lesiones de caudequina que pueden ser completas o incompletas. Esa es mi pregunta, ¿ok? Esa es mi pregunta. Porque para mí, cuando la voy a clasificar según AO Spine, yo defino que es una lesión N4 si es completa o N3, pero hago definición. N4 es lesión medular completa y N3 es lesión de caudequina. Entonces, mira, el internet está inestable. Ok. Entonces eso a mí me genera, ¿no? Porque muchas veces me ha pasado que no sé cómo ponerlo, si es un N3 o un N4. No sé si me estás entendiendo, Bellera, a lo que te digo. ¿Por qué? Porque generalmente... Sí. Te comprendo. Es un problema... Ahí creo que está ahí la cuestión. Por eso te digo, aquí vamos a pelear, es motivo de discusión, porque yo incluso tengo dudas al respecto.
yo he llegado a la conclusión de que aunque yo diría que es una lesión, siempre son por debajo del E1 para mí, Efraín. No, esto no está escrito en ninguna parte. Pero para mí las lesiones por debajo del E1, como no hay médulas, todas son lesiones de caudequina y lo único que pueden ser lesiones de caudequina completa y que no van a tener el mismo comportamiento que las lesiones medulares completas porque estamos hablando de la caudequina. Yo he tenido pacientes que tienen una lesión completa y con el tiempo, al mes, incluso yo operé uno con el doctor Víctor Dávila, que nosotros era una lesión lumbar y nosotros la clasificamos como completa. Incluso me dio mucha tristeza porque la reducción, usamos un sistema USC Trauma la primera vez que lo usé y restauramos el balance sagital, descomprimimos el canal. Fue una cirugía exitosa, pero tenía una lesión de caudequina completa. Y por definición, las lesiones medulares completas no revierten. Y este paciente revirtió y el doctor Dávila a los 2 años me mandó una foto con el paciente de pie. Y para mí fue importante y me llenó de esperanzas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no pasa lo mismo con la columna torácica? Hay una gran diferencia. Porque allá sí hay una lesión medular completa y aquí abajo es una lesión de caudequina que se comporta completa, pero es una lesión de caudequina. Pero es lesión axonal. Es lesión y la axonal. otra es una lesión medular. Y es una lesión de motoneurona primaria. Entonces, es complejo, es de discusión. Voy a cerrar aquí porque tenemos aquí al doctor Ramón Cartas. Gracias. Que ahí tenemos un comentario del doctor Palma ahorita que lo vamos a leer, pero para mí de verdad es un honor tener también, aparte de todos ustedes, al doctor Ramón Cartas. Recordar que el servicio donde pertenezco y me formé como traumatólogo y actualmente donde soy adjunto tiene el nombre del doctor Rafael Ramón Cartas. Aparte, es un ícono de la cirugía espinal en Valencia. Le voy a dar el audio, doctor Ramón. Buenas noches. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Les felicito por este evento que es característico de los traumatólogos y neurólogos, pero actualmente estoy fuera del país por un tratamiento médico y se me ha hecho muy tarde, ya que por lo tanto me voy a tener que retirar. Gracias a la compañía Atlas por ese esfuerzo también que nos hace con nosotros en el servicio de nuestros pacientes. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. Un placer, en verdad, un honor tenerlo acá y bueno, esperemos que se recupere pronto. Muchas bendiciones para usted. Tenemos comentarios, preguntas que están haciendo por el chat. Solamente una más. ¿Quién es? Es del doctor, hay dos. El doctor Charles Rojas dice, de acuerdo con ese comentario de hace media hora, de hace como 10 minutos, dice, muchas veces se ve alterado el Asia, ya que el paciente simula o diría confunde la respuesta a diferentes estímulos. Sin duda con la práctica mejora mucho esto. Y el doctor Palma dice, es importante determinar el área de preservación parcial, ya que nos habla sobre la función neurológica que podría recuperar el paciente. Sin embargo, muchas veces no se le presta la atención a esta área. Es muy importante ese comentario que nos está diciendo el doctor Palma. Tenemos muchos pacientes lesionados medulares completos que no van a revertir la lesión medular, pero sí pueden revertir en la zona de preservación parcial. Por eso es que la zona de preservación parcial para nosotros es tan importante y hay que determinarla. ¿Algún otro comentario? Ya, creo que estamos sobre la hora. Bueno, creo que esto está grabado. Como les dije, la más importante iba a ser esta discusión entre todos. En lo personal, me siento muy honrado de tener la atención de cada uno de ustedes. Para mí todos son importantes baluartes de la cirugía espinal en las diferentes áreas que nos encontramos. Somos un equipo y tenemos que estar unidos, discutir estos temas adelante. Gracias por la atención, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, invitarlos, antes que lo haga Atlas, yo también lo voy a hacer, invitarlos pronto para, creo que dentro de 15 días, vamos a darle continuidad a este tema del lesionado medular, pero ahora con un enfoque importante que es el enfoque fisiátrico, ¿ok? Recordar esa parte de la rehabilitación del paciente que es básica, ¿ok? Ese manejo integral del paciente que comienza desde el paramédico que agarra al paciente en la lesión hasta los 10 años que muchas veces muchos están casados con sus pacientes viendo la recuperación. Voy a dejarlos con Atlas, me despido. Gracias por la atención, saludos a todos, muchas bendiciones, cuídense. Gracias a usted, doctor.
Les voy a dejar con la palabra con Carolina Ternauska, que les quiere dar una palabra de despedida. Un saludo de buenas noches, muy satisfechos por la audiencia, por la participación de cada uno de ustedes. Y como bien dijo el doctor Efrén, nosotros estamos al servicio del Club de Columna de Valencia y de todos aquellos que se quieran, digamos, sumar a estos espacios de la formación médica continua. Buenas noches, saludos a todos con cariño y recordándoles siempre que Atlas es su casa. Y estamos a la orden para continuar en este contacto virtual que nos mantiene cercanos y protegidos. Hasta luego. Buenas noches.